En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Pero cuando tú eres Guido Bellido y tienes a Vladimir Cerrón hablándote en la oreja, no puedes decir ni escribir lo que ha hecho el señor Guido Bellido, porque está saboteando los esfuerzos del presidente y del ministro de Economía de construir una relación de confianza con los grandes inversionistas. Es una irresponsabilidad gigantesca, porque es petardear, es una especie de terrorismo económico lo que se está haciendo. ¿Cómo es posible? Yo soy periodista, soy un ciudadano, puedo tener una opinión. Y mi opinión es que el tema del gas de Camisea es un tema que tiene que ser revisado. Es más, no es solo mi opinión. Hace 5 años Alfredo Barnechea, que no es precisamente un zurdo que digamos, dijo que ese contrato tenía que ser revisado. Y es más, acusó directamente a Pedro Pablo Kuczynski de ser el responsable de los defectos, entre comillas, de ese contrato, porque Pedro Pablo Kuczynski, que es el rey de la puerta giratoria, o sea, ha sido ministro de Energía, ha sido ministro de Economía, ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido presidente de la República y simultáneamente representaba intereses o era socio de empresas que tenían negocios con el Estado peruano. Entonces, ¿para quién creen ustedes que contrataba y tomaba decisiones si no era para sus negocios y lo de sus socios? Entonces, es absolutamente legítimo que si tenemos un contrato que es lesivo para los intereses del Perú, ocurran 2 cosas. La primera de ellas es negociar la mejora de esas condiciones, sobre todo si con quien has negociado el contrato te ha sacado la vuelta. No te ha pagado lo que tenía que pagar, te has tenido que ir a instancias internacionales para obligarle a pagarte lo que te debía pagar, porque te engañaron. Y eso ya lo logramos. Pero lo segundo que tendríamos que hacer es, ¿cuál es el origen? ¿Por qué el contrato es tan malo? ¿Ah? Así, se equivocaron los señores. Acá los políticos no se equivocan. Acá los políticos cobran. Así es. Entonces tenemos derecho no solamente a renegociar las condiciones del contrato, sino hace rato que debió hacerse una investigación sobre cuáles son los orígenes de estos defectos y si no habrá, pues, tal vez por casualidad, ahí también un caso de corrupción. Entonces todo eso nos legitima en el caso de que no lleguemos a un entendimiento de ir a instancias internacionales y decir, oigan señores, no violan el contrato, es un contrato lesivo para el país, en el origen del contrato lesivo hay un acto de corrupción, por lo tanto podemos reclamar la nulidad para negociar con otros en otras condiciones mejores para nosotros. De un gas además que se había quedado, que su prioridad era el uso para el beneficio de los peruanos y que el gobierno de Alejandro Toledo, por supuesto, con Pedro Pablo Kuczynski atrás, decidió cambiar para exportar la mayor parte de esa producción. Entonces, pero eso lo puedo decir yo, pues, que soy un ciudadano común y corriente y cuando mi opinión no tiene ningún impacto en términos de las relaciones del Perú con los inversionistas. Pero cuando el presidente del Consejo de Ministros, en un contexto en el que el presidente y el ministro de Economía y otros ministros están haciendo esfuerzos extraordinarios por ganar la confianza de los inversionistas internacionales, de que el Perú es un país respetuoso de la ley, que en el Perú vamos a renegociar, sí, pero vamos a renegociar conforme a los parámetros establecidos y vamos a buscar entendimiento porque somos conscientes de que necesitamos la inversión extranjera, que si no tenemos inversión no hay manera de sacar nuestros recursos, no hay manera de poner en valor eso que tenemos enterrado y por lo tanto no tenemos los mecanismos para lograr sacar los recursos para con esos recursos resolver los grandes problemas que tiene el país e invertir en nuestro futuro. Pero cuando tú eres Guido Bellido y tienes a Vladimir Cerrón hablándote en la oreja, no puedes decir ni escribir lo que ha hecho el señor Guido Bellido, porque está saboteando
los esfuerzos del presidente y del ministro de Economía de construir una relación de confianza con los grandes inversionistas. Es una irresponsabilidad gigantesca, gigantesca, porque es petardear, es una especie de terrorismo económico lo que se está haciendo. ¿Cómo es posible? El presidente le está diciendo y el ministro de Economía a los inversionistas: confíen en nosotros, traigan su plata para acá. Vamos a hacer esto juntos, vamos a hacerlo de manera justa. Vamos a hacerlo de manera que sea conveniente para ambas partes y vamos a resolver nosotros nuestro problema de cómo gastar eso que tenemos de manera más eficiente. Pues eso no es un problema con ustedes, los inversionistas, no. Eso es un problema del gobierno con los peruanos. Y en ese contexto de construcción de confianza, que salga el presidente del Consejo de Ministros a amenazar con expropiaciones, es simplemente una irresponsabilidad para con el Perú. No para con el presidente Castillo, con el Perú. Porque nos está haciendo daño a todos los peruanos y le está haciendo daño a los pobres. A esos que el señor Castillo dice, Bellido dice defender. O sea, yo creo que estamos en un punto en el que ya tiene que haber definiciones. Porque acá estamos claros. El profesor Pedro Castillo quiere una cosa y Vladimir Cerrón quiere otra. Y obviamente el señor Guido Bellido actúa en función de lo que le dicta en la oreja el señor Vladimir Cerrón. Y esto se tiene que terminar, porque no podemos seguir en esta incertidumbre. El país no da más en esta incertidumbre. Y es hora, profesor Pedro Castillo, que tome las decisiones que usted sabe que tiene que tomar, que va a tener consecuencias en su relación con Vladimir Cerrón y la bancada de Perú Libre, seguramente. Pero lo que va a obtener a usted a cambio es tener las manos libres para poder hacer lo que el país necesita que se haga con urgencia: activar la economía, atraer la inversión en condiciones convenientes para el país, invertir de manera eficiente los recursos, convertir al Perú en un foco de inversión internacional favorable para ellos, pero para nosotros también, que nos permita transformar el Perú. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y la decisión, una vez más, presidente Castillo, está en sus manos. No es tan difícil, se lo recuerdo por enésima vez. Usted no le debe nada a Vladimir Cerrón. Le dio el partido para que usted sea candidato, sí. Ya se cobró, profesor Castillo. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Ya se lo cobró. Sin usted no tendría ni inscripción Vladimir Cerrón. No tendría un congresista. Los tiene gracias a usted. O sea que si algo le debía, le pagó con creces. O sea que llegó la hora de las definiciones, profesor Castillo. Todos los peruanos, creo, estamos esperando. Los que votaron por usted y los que no lo hicieron. Hablemos claro.